Muy buenos días mis estimados amigos, ¿cómo se encuentran? Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y pues bueno, en este tema en particular nos vamos a centrar en lo que es la cándida, ¿ok? ¿Qué es la cándida como tal? La cándida es un honguito, ¿ok? Anteriormente nosotros hemos hablado de lo que es la parte de las bacterias, o sea, la parte de los microorganismos. Microorganismos son pequeños organismos y entre ellas se encuentran las bacterias. Las bacterias se encuentran también entre ellas los virus, se encuentran los parásitos y se encuentran los hongos, ¿ok? Entonces, de estos cuatro son los más comunes, ¿ok? Entre estos, la cándida es un hongo, ¿ok? Por lo cual, en el ámbito clínico médico, no se trata con desparasitantes, no se trata con retrovirales o antivirales, no se trata con antibióticos, ¿ok? Se trata con antifúngicos o antimicóticos, porque son hongos, ¿ok? Entonces, una vez habiendo dicho eso, hay que entender que la cándida, el hongo de la cándida, es normal que todo hombre lo tenga en la parte del pene, en la parte de la piel, en la parte de distintos lugares, es normal, ¿ok? Todos lo tenemos, así que no es algo para asustarse, algún tipo de agente patogénico externo, no, nada que ver, es normal, tú naces con esa cándida, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué se manifiesta la cándida? Ojo, voy directamente acá y voy a ir por pasos, ¿no? Pero directamente acá, la cándida se manifiesta así, en la parte, específicamente en la parte del glande, del pene del hombre cuando te da la varanitis, se manifiesta así. Esto se manifiesta en la boca cuando la cándida crece, ¿ok? Entonces voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos lo que son como ya he hablado en anteriores videos, tenemos microbiomas, bacterias buenas. Estos azules van a representar lo que son las bacterias buenas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas bacterias colonizan lo que es parte del pene. Pero así como tenemos bacterias buenas, también tenemos lo que son honguitos, ¿ok? Voy a hacerlo de color naranja, ¿ok? Estos honguitos también están acá, ¿ok? Estos honguitos no te hacen nada, siempre están en un nivel bajo. Y lo esquematizo más o menos así. Ponerle esto un estándar de, no sé, digamos esto un 80%. Y pongamos a la cándida en un estándar, digamos, de un, no sé, un poco más bajo, de un 20%, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se dan cuenta de este nivel? Estos son las bacterias buenas y estas son las bacterias, estos son los hongos, ¿ok? Cuando hay una superación en cantidad de lo que son las bacterias buenas, los honguitos no se manifiestan, se quedan en niveles bajos, ¿ok? Como están viendo aquí, estas naranjitas, esos son los honguitos, se quedan en niveles bajos y por ende no manifiesta síntomas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, voy a ir, una vez explicado esto, y voy a volver lo que es esta parte, vamos a irnos a lo que son las causas de la cándida, y de ahí voy a desglosar lo que estaba explicando anteriormente. Primeramente, ¿por qué te da la cándida? Ojo, creo que mucha gente viene acá en este video para saber concretamente qué tipo de afecciones puede causar la cándida. Primeramente voy a ir los síntomas clásicos, que son el escozor, punzadas, hormigueos en la parte del pene, específicamente en la parte del glande, acá, ¿ok? Y voy a explicarlo por qué después. Pero es acá donde más que todo se manifiesta y se puede irradiar por acá, parte del pene, ¿ok? Y dan, como he dicho, lo que son el escozor, la quemazón, escozor, punzadas, hormigueos y manifestaciones cutáneas. Cuando decimos manifestaciones cutáneas, es manifestaciones de la piel, ¿ok? En este caso de la piel del glande. Si ustedes dan cuenta, estas son las manifestaciones, puntitos rojos en el glande, ¿ok? Y incluso puede ver estos puntitos blancos, ¿ok? Que ya son estadios más avanzados, que son cargas del honguito cándida más avanzados, ¿ok? Aquí está en la boca, donde son más avanzados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te puede dar manifestaciones cutáneas de ese modo, puede darte esmegma, aparece mucho esmegma en la parte del pene, o también lesiones de colores rojizas, como ustedes están viendo en la parte del glande, ¿no? Aquí un montón, ok. Entonces, en lenguajes sencillos, también se puede dar dolor al tacto. Al decir dolor al tacto es cuando tú te aprietas parte del glande te duele, o cuando tienes relaciones sexuales te duele, ok. Entonces eso es algo para alertarse, ok. Y ese dolor, como he dicho, no solamente se limita en la zona del glande, ok. Se puede colonizar lo que es parte del pene, incluso puede bajar más arriba, ok. Aunque estos son ya casos muy raros, pero puede ser, ok. Entonces, ya que quizá hay gente que tenga, no sé, defensas muy bajas, ¿no? Entonces, también, ¿qué es lo que pasa? También, aparte del dolor al tacto, te puede dar quemazones. Puedes sentir una quemazón, algo que se calienta. Puedes sentir ardores, puedes sentir poliquiuria, o también llamado micción frecuente, ¿ok? Y uno puede decir, ¿cómo micción frecuente? Hay que entender que la parte del glande como tal, acá,
está muy inervada, ¿ok? Al decir inervada, quiero decirme que tiene múltiple cantidad de nervios, ¿ok? Y voy a explicar en otros videos también que los nervios como tal, o sea, el nervio es como un hilito así más o menos, usted se puede imaginar, que van por todos lados, se sabrá imaginar. Estos nervios como tal son los encargados, las estructuras anatómicas encargadas de percibir todas las sensaciones, tanto dolor, cosquilleo, temperatura, o sea, todo lo que tú sientes, todo como tú te mueves es a causa de los nervios que van por todos lados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta zona de delante tiene muchos nervios, por ende tiene mucha sensibilidad, justamente en la zona del glande, ¿por qué? Más que todo por la función sexual, ¿no? Por la función de sensibilidad de lo que es la parte del varón, ¿ok? Entonces, esta zona del glande está muy inervada por muchos nervios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando está inervada por muchos nervios, el dolor y todo tipo de molestias se hacen mucho más visibles, ¿ok? Entonces, como estaba hablando aquí en el principio, la poliquiuria es la micción frecuente, la sensación, ojo, no que tú tengas la vejiga llena, sino la sensación de querer ir a orinar a cada rato, a pesar de que esta es la vejiga, y yo ya he hablado esto en anteriores videos, la estructura, es muy importante saber por eso la estructura. Esta es la vejiga, a pesar de que esta vejiga, un cachito, ok, a pesar de que esta vejiga esté llena de orina, a pesar de todo lleno de orina, y una vez que se haya vacío y queda poquito, a pesar de que esté poquito, tú tienes ganas de miccionar constantemente. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que estas terminaciones nerviosas, o sea, estos nervios que se encuentran en la parte del glande, como son abundantes y como la cándida en este caso se ha manifestado a niveles grandes, o sea, te va a causar lo que es una falsa sensación de querer orinar, de querer miccionar cada rato, una micción frecuente, una, ¿cómo te puedo decir? Es la sensación, no es realmente que exista harta orina para poder echar, solamente la sensación. ¿Por qué? Porque esta zona está bien inervada, y al estar bien inervada alteras lo que son los nervios, y los nervios envían una información una información sensitiva errónea, ¿ok? Una información de sensación errónea, ¿ok? Te hace creer que quieres misionar cuando realmente no hay nada, ¿ok? Entonces puede causarte, ojo con ello. Ahora bien, por otro lado, la disuria, que es el dolor al miccionar, ¿ok? Obviamente, debido a la inflamación, cuando tú miccionas, cuando tú quieres orinar, lo que pasa es que te va a doler, ¿ya? Eso es algo. Y el mal olor, ya en estadios avanzados puede darte el mal olor, ¿ok? Entonces, bueno, una vez hablando de lo que son la parte de los síntomas, voy a hablar lo que son las causas. ¿Por qué puede ocurrirte? Uno es la mala higiene y defensas bajas. Y aquí es donde me voy a centrar, ¿ok? La mala higiene como tal, claro, es obviamente debido a que no te has lavado, no te has saciado la parte del glande, incluso las defensas bajas. Ahora, ¿a qué me refiero con defensas bajas? Las defensas bajas, como estaba hablando aquí nuevamente, ahora sí voy a volver. Estas son las bacterias buenas, ¿ok? Estos y estos otros son lo que son el hongo, ¿no? El hongo cándida. Hongo cándida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí lo que son el hongo cándida, y tenemos por otro lado acá, esto es lo que son las bacterias buenas, y esto son el hongo cándida, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene defensas bajas, acá tenemos también defensas. Aquí voy a colocar, ¿ok? Otro estadio, voy a colocarlo de 100%, y estas son tus defensas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos estos tres lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son tus defensas. Aquí están las células, tus leucocitos, o sea, eosinófilos, basófilos y todo eso, lo demás. Y aquí tenemos bacterias buenas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Cuando estas defensas empiezan a decaer, cuando esas defensas empiezan a decaer, ejemplo, tus defensas normales de ti, que, ojo, que estos son los que lo controlan, ¿ok? Estos dos controlan a este, que es al hongo cándida, para que no pueda crecer, ¿ok? Entonces, una vez que esto cae, digamos, del 100%, va a caer a un... Okay, va a caer, digamos, a un, no sé, a un 20%. ¿Qué es lo que pasa? Este hongo cándida ya no va a tener competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a empezar a tener más libertad para poder crecer. Entonces, esta va a empezar a crecer un poquito más. Entonces, de lo que era un 20% va a llegar a ser un 40%, digamos, un 50%. Entonces, cuando va... Ojo, esto es
solamente analogía, no son datos, ¿ok? Solamente es una analogía. Entonces, mientras este va a ir creciendo 40, 50, 60% es cuando se va a manifestar lo que es la cándida, ¿ok? La cándida te da cuando tienes defensas bajas. Estas defensas bajas están bajas, las bacterias buenas están bajas y este hongo va a manifestarse debido a que estos dos están bajos, ¿ok? Entonces, particularmente cuando las defensas están bajas, este hongo cándida va a empezar a crecer, porque no tiene quien lo contrarreste. Porque las defensas como las bacterias buenas son las encargadas de limitar este hongo para que no crezca. Pero si tus defensas están bajas, obviamente este va a tener más chances de poder crecer. Y por ende este honguito va a empezar, este honguito de color naranja va a empezar a crecer un poquito más, ¿no? Y dándote lo que es los síntomas clásicos que ya mencioné previamente, ¿no? Entonces es eso. Ahora, bien. Otro puede ser la transmisión. Y aquí es un dato importante. Porque ¿qué es lo que pasa? Y voy a dibujar en esta parte, ¿ok? Bueno, analógicamente. La mujer como tal, en la parte vaginal, obviamente cuando no tiene relaciones sexuales, la mujer tiene ciertos desniveles hormonales. Hay que entender esto. Cada vez que la mujer le llega el ciclo, sufre cierto tipo de alteraciones hormonales. Las hormonas empiezan a cambiar drásticamente, balancean, son dinámicas ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer, de un cierto modo, debido a los desniveles hormonales que tiene, puede ver el condicionamiento de que pueda crecer lo que es el hongo cándida, ¿ok? La cándida en las mujeres. Es casi normal que pase en las mujeres, por lo cual a las mujeres se les recomienda la inserción de unos óvulos, ¿ok? Óvulos que se colocan vía vaginal. Y ya, ¿ok? Eso es en el caso de las mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que está infectada, ¿ok? Que tiene esta cándida alta, esa gran carga de cándida que tiene la mujer se lo pasa al varón, ¿ok? Y el varón le llega una gran cantidad de cándida. ¿Qué quiere decir? De este estadio que te estoy mencionando, este empieza a crecer un montón. Entonces, al crecer un montón, que la ha transmitido una mujer, supera a estos dos otra vez y por ende te da nuevamente lo que es la infección por cándida, ¿no? La clave acá es hacer que este honguito no suba arriba, no crezca, no venza lo que son a estos dos, ¿ok? No pase por encima, digamos, del 20%, hablando analógicamente, ¿ok? No, ese es el chiste, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahora otro, por el uso de antibióticos, y esto es un dato muy importante. A la gente que usa antibióticos por largo plazo, que es en el caso de prostatitis, les puede aparecer hongo cándida. Bueno, no les puede, les va a aparecer el hongo cándida, ¿ok? ¿Y esto por qué? Uno, cuando tú tomas antibióticos, ok, voy a dibujar acá, ok, cuando tú tomas antibióticos, cuando tú tomas antibióticos, estos antibióticos se encargan de matar a las bacterias buenas que aquí estoy mencionando. Entonces, cuando matas estas bacterias buenas, estas se mueren, ¿ok? Entonces, digamos, de lo que era un 20, de lo que era un 80%, se va a quedar un 10%, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igualmente, nuevamente, este hongo cándida no tiene con quién combatir y va a crecer otra vez, ¿ok? Entonces, si crece más, ya obviamente te da la manifestación de síntomas. Entonces, ¿qué es lo que se suele usar? El tratamiento para esto, en el caso del antibiótico, suele ser lo que es uno, claro, el ácido, y otro suele ser lo que es los probióticos, ¿ok? Los probióticos. Ahora, los probióticos, ¿qué tipo de probióticos uno se puede preguntar? Los probióticos que más que todo tienen evidencia en que puedan curar lo que es, o puedan contrarrestar lo que es parte de este tipo de afecciones. Ojo, no es absoluto, pero puede ayudar en algo. Son los lactobacilos. Y voy a hacer un video hablando sobre sus cepas. Pero lactobacilos. Y hay varios, y ya le he mencionado en distintos videos acá. Pero es Rhamnosus y el acidófilos, ¿ok? Acidófilos. Después se encuentra lo que es el Lactobacillus crispatus. Esto se puede encontrar en probióticos, aunque es difícil de cuidarlos, ¿no? Más que todo, los más comunes que van a poder encontrar son los Rhamnosus y el Reuteri y el acidófilos, ¿ok? Reuteri también falta aquí, ¿no? Ok, Reuteri, más o menos así, ¿ok? Entonces, es eso, ¿ok? Ahora bien, una vez que suplementas con eso, tratas de contrarrestar las bacterias buenas perdidas, ¿ok? Para de ese modo tratar de estabilizar lo que son los hongos. Ahora bien, por otro lado, y habiendo cursado lo que es la parte de los hongos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, lo que también se puede hacer cuando ya no hay bacterias buenas que puedan contrarrestar lo que son estos hongos es el uso de antimicóticos como el fluconazol, ¿ok? El fluconazol se va a encargar directamente de desestabilizar este honguito, ¿ok? El hongo cándida, ¿ok? Directamente de lo que está arriba, bajarlo abajo, entonces volver a sus estados normales, para que así no se manifiesten los síntomas, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahora,
¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, voy a ir pasando por el diagnóstico. El diagnóstico principalmente es la clínica. Como hemos dicho, son los puntitos rojos. En el caso del hombre, en la parte del glande, puntitos rojos. Se notan estos puntitos rojos, ¿ok? Incluso formación, fíjense, formación de pequeñas, como salivas, como esmegmas más o menos, manifestaciones blancas. También hay como tipo puntitos rojos, ¿ok? Eso. Ahora bien, en la boca también se manifiesta así. En la boca más agresivo, ¿sabes? Porque es así, blanco, ¿ok? Entonces es eso, ¿ok? Uno es eso, la clínica, como podemos ver. Otro puede ser la sintomatología. Todo este tipo de síntomas que yo les he mencionado acá, que molesten específicamente acá, ¿ok? Específicamente acá en la zona del glande y quizá parte de la zona del pene, ¿ok? Es eso. Pues bueno, entonces, ok, el tratamiento. El tratamiento como tal, hay varios tipos de tratamiento. Como hemos dicho, acá no buscamos eliminar el hongo, buscamos controlarlo, ¿ok? Porque el hongo no se puede eliminar. Es algo normal que nosotros lo tenemos como especie humana, ¿no? Entonces, el aseo con jabón neutro o íntimo. Ojo, es muy importante el jabón neutro o íntimo, no otro tipo de jabones porque pueden desestabilizar el pH de la zona genital, ¿ok? Y te puede dar un dolor, un escozor o una molestia. Mejor es un jabón neutro o íntimo, ¿ok? Especializado. Esto lo venden en las farmacias, ¿ya? Entonces, principalmente se recomienda un jabón neutro. ¿Esto por qué? Según la causa. Si se deduce que la causa del paciente, digamos, es, no sé, la primera causa, mala higiene y defensas bajas, obviamente la causa no es una causa fuerte, es una causa común quizá, entonces se le recomienda el aseo con jabón neutro e íntimo, y eso más o menos en 2-3 días se desaparece, ¿ok? O sea, se controla lo que es la cándida. Ahora, en caso de que no sea así, en caso digamos de que lo ha recibido por una transmisión, ¿ok? Que la ha pasado el hongo cándida a la mujer que tenía desniveles hormonales, entonces, ¿qué es lo que pasa? Le ha llegado en gran cantidad. Entonces se recomienda que use este tipo de antimicóticos. De estos el más conocido es el clotrimazol, ¿ok? El que más efectividad tiene. Bueno, hay otros, este es mucho más fuerte el ketoconazol, pero es, como le puedo decir, es una inversión mucho más de lo que se espera. Preferiblemente suficiente basta con el clotrimazol, ¿ok? O miconazol también. Entonces se recomienda clotrimazol 3 veces al día previo aseo, ¿ok? Obviamente tienes que lavarte con jabón neutro íntimo la zona del glande y luego colocarte esta cremita. Ojo, por favor, esta cremita se van a colocar en la zona del glande, pero por favor no se lo metan en la uretra, por favor, eso les puede causar infecciones bacterianas esta vez, ¿ok? Solamente en las zonas del glande y ya, suficiente. Lo dejan esperar un cacho que seque y luego lo cierran con el prepucio, ¿ok? Es eso, clotrimazol. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En caso que la causa fuese, digamos, no sé, antibióticos, ojo, es esto en casos de este tratamiento con clotrimazol es en caso de infecciones o bien en caso de antibióticos. El uso de antibióticos a largo plazo condiciona a que, como hemos dicho, a que estas bacterias buenas, acá, o sea, esas bacterias buenas que estamos pillando en lo que es la parte del pene, estos azulcitos que protegen lo que es la uretra, mueran. Entonces cuando mueren, el honguito, como no hay quien defienda, el honguito empieza a crecer, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando tomamos antibióticos mucho tiempo, no hay quien contrarresta los hongos y los hongos empiezan a crecer mucho más. Entonces cuando crecen mucho más, ya cuando la cantidades son grandes, ya el clotrimazol a veces no puede por sí solo. Entonces, o a veces incluso ya no le sirve. Entonces es ahí donde se pasa al otro tratamiento, que es el fluconazol, ¿ok? Ahora, el fluconazol como tal depende de la causa. Yo siempre recomiendo que si la causa se va a eliminar, entonces, ojo, se va a controlar. En este caso, si fuese por una transmisión, tomes el fluconazol 200 mg, o sea, 3 veces por semana, ¿ok? Nada más. O 3 veces por semana, es suficiente. De hecho, en una sola dosis se va, o en 2 dosis, o hasta mucho 3 dosis se va. Cuando es en caso de transmisiones, ¿ok? Y ya, o cuando es en caso de defensas bajas, se va, ¿ok? Ahora, cuando es en caso de uso de antibióticos a largo plazo, ojo. Esto quiere decir que tú vas a tomar antibióticos mucho tiempo. Entonces los hongos siempre van a tener ventaja, ¿ok? Entonces cuando siempre tiene ventaja, entonces se recomienda fluconazol que lo tomes más tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería más o menos la dosis? La dosis sería 200 mg cada 3 días, ¿ok? Cada 3 días o cada 2 días. Depende, ¿ok? Si es que los hongos empiezan a crecer mucho más, bajamos a cada 1 día. Si es que empieza a ser agresivo, realmente agresivo, o sea que no puedes ni caminar, sería 400 mg por día, ¿ok?
o incluso hasta 600, pero eso ya es una intoxicación, ¿ok? Pero 400 debería bastar, ¿ok? Entonces después, pues bueno, luego tenemos en caso de que este fluconazol, digamos, no te funcione de la manera más efectiva, tenemos al itraconazol o itraconazol, lo que sea, ¿no? Esto como tal es otro tipo de antimicótico. Ojo, estos dos son tabletas, ¿ok? En caso de que del itraconazol, o sea, en caso de que el fluconazol no te sirva de una manera correcta, el itraconazol sería una buena opción, ¿ok? Igualmente, ¿ya? Después, para lo último, lo que es la parte de la circuncisión. Esta es la última línea de tratamiento natural, o sea, natural, bueno, ni tan natural, ¿no? Porque va a pasar por procesos quirúrgicos que se basa en detener el crecimiento del hongo. Y ahora aquí viene un factor muy importante, ¿ok? El hongo, como tal, necesita muchos medios para poder crecer. El hongo necesita lo que es azúcar, o sea, azúcar, glucosa, fructosa. Requiere lo que es una humedad, ¿ok? Humedad para poder crecer, ¿ok? Creo que esos son los factores más importantes que tiene el hongo, ¿ok? El azúcar, obviamente, todo el mundo consumimos. El hongo se va a alimentar de lo que de las sustancias que llegan acá. Pero el factor más principal es la humedad, ¿ok? La humedad, el honguito crece mucho más en zonas húmedas. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué necesariamente tiene que afectarme acá y no me afecta en la parte de la pelvis, no me afecta en la parte de los brazos? ¿Por qué? Por la humedad, ¿ok? La zona del pene como tal, el prepucio, condiciona a humedad, condiciona a crecimiento de los hongos, ¿ok? Entonces aquí voy a explicar mucho mejor. Nosotros sabemos que ese es el pene, ¿ok? Y acá está el prepucio. Este prepucio cubre lo que es la parte del pene, o que es la parte del glande. Entonces, este prepucio como tal, entre el glande y el prepucio hay un espacio, hay una pequeña cavidad, ¿no? O sea, y es ahí donde empiezan los hongos a tener su centro de humedad, ¿ok? Es como un cuartito de humedad, donde estos hongos empiezan a crecer, justamente por la humedad que provocan en esos lugares, ¿ok? La humedad es la condicionante a que estos hongos empiecen a crecer, entonces, y por ende tener la manifestación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que la circuncisión hace, ¿ok? Es eliminar ese sitio de humedad que los hongos pueden tener cuando tú cierras el prepucio. Entonces, al eliminar eso, entonces les estás quitando una propiedad esencial que el hongo necesita para poder crecer, que es la humedad. Si eliminas la humedad, el hongo no puede crecer sin humedad y le va a costar mucho más, ¿ok? Entonces, por ende, no se van a manifestar y es como que asunto solucionado, ¿ok? Ya los hongos se desaparecen. Es como, por muchos urólogos es considerado la última opción, ¿no? Y eso, ok, entonces aquí podemos ver justamente el honguito en estas zonas húmedas, o sea, dentro empieza a crecer, ok, pero cuando se quita este prepucio, se saca lo que es la humedad y por ende el hongo ya está al aire libre y no puede crecer, ok. Entonces, la circuncisión obviamente es la eliminación del prepucio, ok, y liberación del glande con el medio externo. Entonces, el medio externo como tal no, o sea, al no estar cubierto con humedad, por ende el hongo no va a poder crecer. Y eso simplemente es eso y se va el hongo, ¿ok? Y pues eso, mis estimados amigos, creo que no me queda nada más. Bueno, lo último, diagnóstico hemos dicho de la clínica y exámenes de cultivos. Hay cultivos para hongos. Los cultivos para hongos, si bien no es algo muy usado, ¿por qué? Porque, ejemplo, la gente viene cuando ya está con molestias fuertes, con los honguitos, y vas al laboratorio y tú le dices, quiero hacer un examen de, no sé, cultivo de hongos. Obviamente el cultivo de hongos por una introducción de un palito acá, te van a colocar un palito en la uretra y te van a sacar una muestra de ahí y van a hacer eso, ¿ok? No hay por orina, puede haber por orina, en PCR. En líquido seminal también puede haber. Lo más común es que sea por el palito de la zona uretra porque el hongo afecta más acá, ¿ok? Pero en caso de que afecte lo que es parte interna, lo que es la vejiga y todo lo demás, ahí ya puede ser por orina, ¿ok? Pero más que todo se hace por secreción uretral, un palito te insertan en la zona de la uretra y eso, ¿ok? Entonces, son esos exámenes de cultivos. No se los suele usar tanto porque, mira, no se los suele usar tanto porque suele tardar más o menos, a ver, ¿cómo te digo? Desde 2 semanas a 3 semanas o incluso más. Porque imagínate que el paciente esté con un dolor y tenga que esperar 2 semanas a que salga todavía el cultivo, o 3 semanas, incluso que a veces sale hasta negativo, a pesar de que la persona tenga, porque he dicho, o sea, los cultivos casi no son eficaces. Entonces hasta eso uno ya pues va a tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces por eso se les recomienda que directamente por clínica, por las manifestaciones cutáneas y por la clínica y los síntomas que el paciente presenta, deducimos que puede ser la causa, ¿no? Y según ello, según la causa que la persona haya tenido, nosotros determinamos qué tratamiento darle.
¿ok? Entonces, es eso, nada más que eso. Pues bueno, mis estimados amigos, eso es todo. No sé si me he olvidado algo, pero pues si hay alguna pregunta pueden hacérmela saber y aquí vamos a estar más o menos tratando de explicar, ¿no? Y recalcar esto, por favor, esto no es un video para estudiantes ni para profesionales, para que lo hagan todo, no, no, no. Esto es un video para... más que todo para explicar a la gente, ¿no? Cuáles son las causas de... a la gente para que conozca más su condición. Eso.